Elaboración de la subbase. En esta oportunidad les explicamos cuál es el procedimiento de cómo elaborar una subbase de una carretera. Este material lo dividimos en tres partes para su mayor entendimiento, realizando algunas definiciones y explicaciones. Número 1. Estructura general de una carretera, presentada por Johnny Antonio Gómez Felipe. Número 2. Materiales y especificaciones técnicas, presentada por José María Gaitán García. Número 3. Procedimiento y la elaboración de la subbase, presentado por José Mario Cook Pérez. Esperando que sea de su agrado y entera satisfacción, se presenta a continuación. En esta oportunidad les quiero explicar sobre la estructura general de un pavimento. En primer lugar tenemos la capa de subrasante. Es la parte de la carretera que sirve para el soporte de las capas de un pavimento. Este debe de cumplir con las características estructurales para que los materiales seleccionados que se coloquen sobre ella se acomoden en espesor uniforme y tenga una buena resistencia que debe ser homogénea a toda la superficie para evitar fallas en el pavimento. En algunos casos se asegura que el suelo no sea de muy baja calidad, sino hay que hacer un proceso de mejoramiento de estabilidad y luego darle un grado de compactación para obtener la superficie adecuada. Como podemos ver, tenemos terreno calidoso, que estos son cristalinos, proporciona una base firme, pero son de menos resistentes y muy porosos respecto al agua. Tenemos los arcillosos, son fácil de compresibles, pues producir deformaciones en la superficie. Tenemos terrenos arenosos, estos son mucho más firmes que los arcillosos, en consecuencia presentan un mayor resistencia y deformación por la carga. En esta imagen nos representa lo que es una subrasante, con la cual lleva un pavimento en dicha carretera a la hora de su construcción. La segunda capa es la subbase. Esta está formada por los materiales de granulado o material estabilizado. Esta parte de la capa es por procesos con la cual los materiales no son de buena calidad y tampoco son muy caros, entonces son muy baratos para decirle, tenerle calidad para inferior a la base, que consta de una capa compactada de un material granulado. Una capa de suelo puede ser tratada de una estabilidad adecuada. Las resistencias son de tipo agregado y graduación de plasticidad. Como podemos ver, van por capas a la hora de su base, con la cual tiene que ser compactada tierra y agua, con la cual lleva esos elementos para poder obtener la subbase. Y la tercera capa, como damos cuenta, es la base, ya que esta se diferencia por la mejor calidad de su resistencia y la mayor exigencia en la especificación de un pavimento. Su importancia radica en la capacidad estructural y protección del resto del pavimento, que permite que construya la capa de rodadura, la base de los suelos y los materiales pueden ser estabilizantes como el cemento, cal y otros. Como en esta imagen nos representa su base, suelo natural, la capa de base, con la cual es la última capa para poder montar ahí el pavimento, ya sea de asfalto o de concreto. Composición de la capa subbase. Esta especificación se aplica a la ejecución de las subbases granulares constituidas en capas de subsuelo, mezcla de suelos con materiales granulares naturales o triturados o productos totales en materiales triturados, en conformidad con los espesores, alineamientos y secciones transversales indicados en los planos u ordenados por el ingeniero. Materiales. Los materiales a ser empleados en la subbase deben presentar un índice de soporte de California CBR igual o mayor al 60% y una expansión máxima de 1% determinados con las
energía de compactación de Ashton T-180D. Los requisitos de plasticidad son límite líquido menor de 25% y índice plástico mayor al 6%. El agregado retenido en el tamiz número 10 debe estar constituido por partículas duras y durables. La fracción fina que pasa por el tamiz número 10 debe estar constituido por arenas naturales o arenas obtenidas por trituración. La fracción que pasa por el tamiz 200 será no mayor de 2/3 de la fracción que pase por el tamiz número 40. El diámetro máximo de agregados no será menor de 7.5 centímetros ni mayor que la mitad del espesor de la capa compactada. La ubicación de fuente de explotación de estos materiales en su caso será indicado o aprobado por el ingeniero según el informe de estudio de suelos. Para la subbase se usará talpetate o un material lino-arenoso o arenoso de baja plasticidad, cuyo límite líquido sea menor del 40% e índice plástico sea menor del 6%, con un peso volumétrico seco máximo igual o mayor de 1500 kilogramos por metro cúbico. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio para el control de calidad de los materiales son determinantes, pues conforman la interfase que debe haber entre el diseño y la construcción. El estudio de los materiales, técnicas y procesos en la construcción de carreteras siempre debe estar regido por normas específicas técnicas precisas del proyecto en ejecución, tales como pruebas de clasificación de los materiales, prueba de control de materiales y prueba de proyectos. Agregados utilizados en carreteras. Para la conformación de las capas subbase y base que integran una estructura de pavimento, la selección de los agregados está basada en el sistema de la Asociación Americana de Funcionarios de Carretera Estatales y del Transporte Ashton, normas que describe y regula el procedimiento para la clasificación de material selecto proveniente de bancos préstamo. Las partículas que constituyen estos agregados deben ser duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas superficiales de raíces de restos vegetales y no contendrán partículas que contengan forma de laja o aguja, piedras, escorias o grava quebrada. Los agregados que se utilizarán deberán cumplir con los siguientes requisitos: el estándar de cada prueba según el valor de Sieca, como lo dice a continuación. Abrasión de Los Ángeles Ashton T-96 50% máximo. Desgregabilidad en sulfato de sodio Ashton T-104 12% máximo. Límite líquido Ashton T-89 25%. Índice de durabilidad gruesa y fina Ashton 210 35 mínimo. Caras fracturadas Ashton D 5821 50% mínimo. Materia orgánica, grumos o arcillas Ashton T267 2% máximo. No se usará materiales que en él existan la alternativa de humedecimiento y secado. La granulometría de los agregados se obtendrá quebrando, ciñendo y mezclando, si es necesario, el agregado fino, material que pasa por el tamiz número 4. Consiste en arena natural o quebrada y partículas minerales finas. A continuación se muestra la tabla de los requerimientos de la granulometría para la conformación de la subbase y base. Eso es todo lo que podemos decir acerca de las especificaciones de la subbase. A continuación tendremos la última fase de esta investigación, que sería la elaboración de la subbase. Muchas gracias. Con lo que mis compañeros han expuesto, pues ahora viene el
procedimiento. Después de elegir los bancos de materiales apropiados y aprobados, pues se trae el material y viene la colocación. El operador debe de colocar el volumen de material correspondiente al espesor de su base requerido por el diseño sobre la subrasante que ha sido previamente preparada y reacondicionada de acuerdo con las secciones 301 y 302 del manual o libro azul emitido por el Ministerio de Comunicaciones. El material puede ser colocado en pilas por medio de camiones de volteo, formando camiones o con máquina especial esparcidora. El material de su base debe ser tendido en capas no mayores de 300 milímetros ni menores de 100 milímetros. Si el espesor de la base requerida es mayor de 300 milímetros, el material debe ser colocado en 2 o más capas, nunca menores a 100 milímetros, no permitiéndose la colocación de la capa siguiente antes de comprobar la compactación de la inmediata anterior. El material suelto de su base colocado debe corresponder en cantidad al espesor de la capa a atender en el ancho total establecido en la sección típica de pavimentación, que no debe de exceder de 3 metros de ancho. La distancia máxima a que puede ser colocado el material de su base, medida desde el extremo anterior cubierto con la base, no debe ser mayor de 2 kilómetros. Después de haberse colocado y tendido el material, debe procederse a su homogeneización, es decir, mezclando todo el material en todo su espesor mediante la utilización de equipo apropiado. Esto podría ser una motoniveladora o por otro método que produzca una mezcla homogénea. Cuando se use equipo especial que permita tender el material sin segregación, no se debe requerir esta mezcla. El material de su base debe esparcirse, homogeneizarse y conformarse, agregándole la cantidad de agua necesaria para lograr su compactación, cuya operación puede efectuarse simultáneamente con una mezcla indicada. Cuando se use máquina especial esparcidora y conformadora, el material puede ser humedecido previamente. Por último, se le aplica una base asfáltica como protección contra la lluvia o contra el paso de cualquier vehículo